noticiero de confianza. Mi nombre es Daniel Vega y junto a mi compañera Mariana Jocelyn les hablaremos el día de hoy de una cápsula informativa. El día de hoy tenemos a una invitada especial llamada Karina Yaneli, donde nos abordará el tema de la historia de la educación. Abordaremos el tema de la historia de la educación del Neolítico y Paleolítico, cuyo enfoque interesa sobre las primeras poblaciones que surgieron en el mundo, el origen del ser humano y qué cambios afrontaron a lo largo de estos miles de años y cómo fue evolucionando su forma de vivir, las formas de vivir de los pobladores y cómo fue su alimentación y supervivencia. 3. Bueno, como ya habíamos mencionado antes, se encuentra con nosotros la licenciada Karina Yaneli, bienvenida, donde nos abordará el tema de la etapa del Paleolítico y Neolítico, ya que como nos hemos dado cuenta, es uno de los temas que presenta en su libro que se acaba de lanzar, de los cuales es uno de los temas con más confusión que causa al público. Muchas gracias por la presentación y muy bien. El Paleolítico es una de las primeras etapas en donde podemos ver al hombre desarrollándose para poder tener su sobrevivencia, en el cual aprende la caza para poder tener su alimento. También conoce por primera vez el fuego y aprende diferentes técnicas para poder darle un buen uso. También en esta época podemos ver que desarrolla otras herramientas, el cual le ayuda a poder cazar. También vivían en cuevas y se alimentaban de animales súper, bueno, que ya estaban echados a perder. Ahora, el Neolítico podemos ver que ya es un gran cambio. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver que ya se alimentan de la ganadería y de la agricultura, ya que ellos mismos desarrollaban su alimento. También aquí podemos ver la distribución de roles, en donde a la mujer le toca la educación al hijo y las cosas del hogar, que es como lavar, hacer alimentos que dejaba el hombre. En cambio el hombre se dedicaba a la ganadería, en el cual aquí producían los alimentos. Y aquí podemos ver que ya viven en mejores zonas, ya sus casas ya tienen mejor alumbramiento y ya no pasan frío como lo vimos antes. Podemos ver que en estas dos etapas el hombre tuvo que adaptarse para poder tener su sobrevivencia. Licenciada, aprovechando que se encuentra con nosotros, quisiera hacerle un par de preguntas. ¿Cómo podríamos darnos cuenta de los retos que se enfrentan los pedagogos para la enseñanza de la historia de la educación? Podemos darnos cuenta de estos retos que presenta el pedagogo, ya que vemos en la forma que busca estrategias para poder impartir esta materia, porque como tenemos como ya conocemos, normalmente muchos niños aprenden de forma diferente. A muchos niños hay que estar más al pendiente de ellos que otros. Y no lo digo por preferencias ni cosas así, sino que muchos niños requieren como que supervisión continua, ya que por sus dificultades de aprendizaje es lo que le impide al niño. Bueno, aprovechando este corte informativo, esta cápsula, me gustaría, ya que contamos con la presencia de la pedagoga, me gustaría hacerle un par de preguntas. Una de ellas es, ¿cómo enseñar la materia de historia? ¿Cuáles son sus bases para que pueda haber una buena función? Una función y que los niños no se aburran al momento de estudiar esa materia. Podemos enseñar mediante herramientas digitales como presentaciones electrónicas, videos
e incluso presentando imágenes de acuerdo a la época que corresponde de cada historia. Los cambios que ha tenido en la educación desde el inicio hasta la actualidad. La segunda pregunta sería, ¿por qué es importante estudiar la materia de la historia de la educación para la formación del pedagogo? ¿En qué consiste? ¿O cuáles son las razones para que esta materia sea fundamental en la carrera de un pedagogo? Es muy importante conocer la historia de la educación en la formación del pedagogo, ya que de esta forma podemos tener conocimientos de cómo surgió, qué cambios ha tenido y qué resultados ha tenido, de los cuales podemos ver que desde la historia, desde el comienzo del origen del hombre hasta la actualidad ha cambiado mucho. También podemos ver qué métodos han funcionado y cuáles no, los resultados que se han obtenido de acuerdo a esos métodos. Con esos métodos podemos ver si podemos mejorarlos o podemos utilizarlos para poder enseñar a un niño. Es un poco difícil enseñar historia por la cuestión de que es un poco compleja. Licenciada, ¿cómo nos podría explicar cuáles son las principales problemáticas de que se enfrenta la enseñanza de la historia en el ámbito educativo contemporáneo? Me parece muy interesante tu pregunta, ya que cuando escuchamos la palabra historia, lo primero que se nos viene a la cabeza es aburrimiento, porque esta fue la forma en que a muchos se nos enseñó la historia, muy aburrida, solamente escuchábamos y si no nos los aprendíamos era como que reprobado. Y no, la educación no debería de ser así. Hoy en día tenemos muchas herramientas que nos pueden servir de apoyo para poder enseñar a los niños de una forma más divertida, más dinámica, en donde ellos puedan ver otra perspectiva sobre este tema. Podemos contar con videos, imágenes, podemos hasta realizar canciones. Y si en este caso la maestra prefiere una lectura, podemos hacer una lectura divertida, en contar como una historia, como una anécdota que la hayamos vivido propiamente. Incluso podemos realizar hasta obras de teatro, pequeñas, si en este caso no se tiene mucho tiempo. También se puede realizar desde los padres de familia, si tienen algún acontecimiento que quieran que sus hijos conozcan, pueden realizar todos estos métodos. También podemos ver muchos juegos, en donde podemos enseñar estos temas de forma que el niño aprenda sin que se aburra. Aprovechando que tengo la atención del público, he traído un video en donde explica un poco mejor el tema del Paleolítico y Neolítico. Este video va dirigido para los niños, para que ellos puedan aprender un poco y ya de ahí me pueden contar redes sociales qué tal les sirvió este video. Cosas que deberías saber sobre el Paleolítico. El Paleolítico es la primera etapa de la prehistoria y es el periodo más largo de toda la historia. Comenzó con la aparición de los primeros seres humanos en África, hace unos 300.000 años. Paleolítico significa piedra antigua, y esto explica la aparición de las primeras herramientas de piedra. Durante el Paleolítico, los seres humanos se organizaban en tribus, pequeños grupos de 20 a 30 personas que vivían en cabañas o cuevas naturales. Eran nómadas, es decir, no vivían en un mismo sitio. Se desplazaban a distintas zonas en busca de caza, pesca y otros alimentos. En otras palabras, eran cazadores y recolectores. Entre sus platos favoritos estaban los frutos silvestres, los ciervos, los bisontes o incluso los mamuts. Ya en el Paleolítico realizaban ceremonias para pedir a la naturaleza abundancia de alimentos. ¡Sí! Adoraban al sol o a la lluvia. Otro aspecto muy curioso es que enterraban a sus muertos y hacían ritos funerarios. ¡Guau! Parece que estos primeros hombres ya tenían creencias. En el Paleolítico se descubrió el fuego. Así no.
Parece ser que tras una tormenta y con la aparición de un rayo, surgió el fuego de forma fortuita. Más tarde, los primeros hombres aprendieron a encenderlo de dos formas diferentes: frotando un palo sobre un tronco o chocando dos piedras. El fuego fue muy importante para que los miembros de las tribus pudieran tener calor durante la noche o el invierno. Además, gracias al fuego podían cocinar y disfrutar de alimentos mucho más ricos. El arte nace en el Paleolítico hace 35.000 años. Ahora seguro que te estarás preguntando, ¿tenían museos los prehistóricos? No, las primeras pinturas rupestres aparecen en los techos y muros de las cuevas en las que vivían. Efectivamente, eran un elemento decorativo. Les gustaba tener la casa bonita. En sus pinturas representaban escenas de caza, como esta que ves en la imagen. ¿A que es increíble que perduren en la actualidad? Elaboraban la pintura con agua, tierra, sangre o plantas, y utilizaban sus dedos o pinceles para pintar. En el Paleolítico se construyeron las primeras herramientas de piedra. Estas fueron imprescindibles para la supervivencia, ya que con estos artilugios podían cazar o pescar más y mejor. ¡Qué bien! Así podían conseguir más alimentos. Para su construcción daban forma a una piedra con ayuda de otras. Algunas de las primeras herramientas fueron los cuchillos o las puntas de flecha. A medida que iban progresando, utilizaron otros materiales como huesos o maderas, para fabricar agujas o incluso arpones. Estos primeros hombres siguieron avanzando y volviéndose más inteligentes, mejorando su forma de vida. Con la llegada de la agricultura y la ganadería, termina el Paleolítico y comienza el Neolítico. Estas han sido las 5 cosas que deberías saber sobre esta etapa. ¿Te ha gustado? Así finalizamos con una breve conclusión de lo que se vio. Hablamos sobre la historia de la educación, que es un tema con muchas problemáticas en cuestión de enseñar, porque a muchas personas no es como de su agrado, les suena un poco aburrido. Son los retos que se tienen que enfrentar los pedagogos para poder lograr que comprendan los estudiantes con mayor facilidad. Como conclusión sobre el tema de Paleolítico y Neolítico, podemos entender que el hombre luchó por su supervivencia. A través de eso empezó a ver la educación desde casa, y nos ayuda mucho a entender un poco de cómo fue el proceso de educación desde los principios, desde hace más de 10.000 años aproximadamente. Bueno.